caminaban de un lugar a otro, bajaban las gradas, subían las gradas. Yo nunca abrí la ventana para ver, primero como por respeto a los clientes, pensando que eran clientes, y segundo porque no lo veía necesario. O sea, yo decía, bueno, bajan como 50 veces a la noche las gradas, no voy a abrir 50 veces la ventana para ver quién es. Entonces al día siguiente a la mañana, después de tantas noches, yo dije, bueno, me acordé, porque los escuché todavía en la mañana, y fui a revisar al sistema en la recepción cuando ya abría la recepción a las 6 de la mañana de regreso, porque no es una recepción abierta 24 horas. Cierra a las 10, abre a las 6. Cuando abro a las 6 de la mañana y reviso el sistema, veo que no están esas habitaciones con huéspedes. Vuelvo a ver las llaves, porque son llaves físicas, como como estilo cabañas. Las llaves son rústicas, son de madera, y veo que las llaves están ahí, o sea, que no deberían haber clientes en esas habitaciones. Yo llamo a ama de llaves, llamo a seguridad, dejo a uno de mis compañeros cubriendo la recepción y me voy con ellos para abrir y ver quién está ahí. Yo dije, bueno, capaz metieron empleados y no me comentaron, y pues esa habitación debe estar sucia. Cuando llegamos al pabellón de 2 pisos, escuchamos desde abajo donde andan personas todavía caminando y merodeando. Y el compañero de seguridad dice, ok, vamos a tocar la puerta porque no vamos a entrar así porque así es la habitación. Tocamos la puerta y todo quedó en silencio. Queda en silencio y nosotros nos quedamos en silencio también, y nos esperamos a ver si escuchamos algo más. Yo dije, bueno, se quedaron en silencio porque se asustaron de que llegamos nosotros y tienen una fiesta allá arriba. Tocamos, tocamos y tocamos y nadie nos respondió. Entonces dice la ama de llaves, vamos a abrir la puerta. Nadie respondió. Abrimos la puerta y la habitación estaba completamente intacta. La cama tendida, las almohadas en donde tenían que estar, sus sábanas extras dobladas en los extremos de la cama, los paños, teles apagados, habitación completamente limpia, como que si lo hubieran recién hecho. Cuando yo veo esto, yo me impresiono y digo, ok, por dicha ellos escucharon lo que yo escuché y no es que estoy loco. La ama de llaves sale corriendo y dice, yo a esta habitación no vuelvo a entrar. Y yo ya se lo dije a gerencia, que yo a estas habitaciones no volví a entrar, pero vine porque ustedes vinieron. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dice, Oliver, en esta habitación se suicidó un huésped. Y yo, era la habitación 68. Y yo, en esta habitación. Y era una de las más bonitas porque tenía vista como al volcán Rincón de la Vieja. Y me dice, sí, acá se suicidó un huésped que vino, se hospedó un mes acá. Y antes de terminar la reservación de este señor, se suicidó. Se guindó en uno de los balcones y ahí quedó. Y me dice, y es él el que siempre tiene bulla, porque él era así. Ellos supuestamente tenían muchas quejas de él porque él siempre tomaba, probablemente estaba como en depresión porque siempre estaba tomando, estaba de fiesta, caminaba de un lugar a otro, bajaba y subía las gradas. Luego se suicidó, pero la dinámica de su espíritu siguió siendo la misma. Yo en ese momento dije como, bueno, ¿cómo nos pasan de una habitación a otra? O sea, de una que ya nos asustaban suficiente a una que nos asustan peor. Después de eso, ustedes no tienen idea la calidad de noches que yo tuve, porque yo sabía que lo que estaba escuchando no era una persona, que no podía irla a callar, que no podía reportarlo. O sea, era un fantasma, era un ente, era un espíritu que estaba ahí, y yo no dormía. O sea, yo al día siguiente, cuando salía, entraba a las 6 y salía a las 2, yo literal llegaba a mi casa a dormir, súper cansado de todo lo que siempre escuchaba. O sea, ahí fue donde ya se empezó a volver cansado y agotador para mí estar trabajando en un lugar en el que yo no trabajaba en paz. El carrito se me apagaba, se escuchaba gente arriba de la habitación, caminando. La impresora sonaba como que estuviera imprimiendo papeles y usted iba a ver y no había ningún papel. La jefa de recepción me decía, Oliver, vaya a decirle a los clientes que están ahí en la bodega de que por favor dejen de hacer bulla, que saquen el equipaje o que lo dejen ahí, que era como la bodega de equipaje, pero que no se pueden quedar ahí. O sea, no están dejando hacer check-ins porque están haciendo mucha bulla. No había nadie, yo iba, no había nada, todo estaba en orden, todo estaba en silencio. Ella iba porque no me creía y solo me volvía a ver y me decía, siga trabajando, porque yo ya sabía lo que estaba sucediendo, que era algo que no era de este mundo, evidentemente. Igual clientes que iban a caminar en los bosques, que veían niños, decían de que porque habían niños
dentro del bosque que andaban repartiendo confites. Y ellos no le aceptaban los confites porque que un niño le aparezca en medio de la nada, ofrecerle un confite es como extraño. Y nos llegaban a comentar y nosotros, no, aquí no hay niños. O sea, de verdad no hay niños. Y mandábamos a los guardas de seguridad porque decíamos, ¿será que anda algún chiquito perdido, algún huésped o algo así? Y hacíamos inventario a ver cuántos clientes habían ingresado con niños, cuántos habían ingresado con adultos, y tal vez no teníamos niños en casa, y aún así clientes nos reportaban que habían niños. Entonces hubo una reunión general, con todos los empleados, bueno, al menos con los empleados operativos, y nos comentaron de que, bueno, en efecto, el hotel era un hotel en el que había actividad paranormal, crean o no lo crean, fueron palabras de la gerente, crean o no crean, ahí, porque sabemos que hay personas que aquí no creen porque no les ha pasado, pero sabemos que hay personas que no creían, que ahora creen porque les ha pasado. Eh, Se hizo como un protocolo de acción con los huéspedes porque incrementó, como les comenté antes, no en cantidad, sino en calidad o en materializarse las cosas. Clientes, por ejemplo, que los atendían meseros que no existían. O sea, los clientes nos decían, pero es que yo ya ordené. Y nosotros éramos, pero es que no hay ninguna orden suya. Sí, acaba de venir una persona pequeña, o sea, mediana, moreno, pues cafés, no sé, con textura gruesa o con textura delgada. Y nosotros no tenemos ningún empleado de esa contextura o de esa forma. Y empezaron a suceder muchas más cosas, lo del housekeeping, los carritos. Igual habían clientes que nos comentaban que ellos estaban seguros de que habían parqueado, por ejemplo, el carro cerca de recepción, pero les aparecía en las habitaciones. O sea, ya movimientos de carros. Nosotros veíamos en las cámaras y en las cámaras nunca se veía que el carro se moviera. Pero los clientes se llegaban a quejar de que ellos veían su carro parqueado ahí y que ellos lo habían dejado en recepción y que quienes habían movido el carro si ellos no les habían dejado llave a nadie. O sea, que cómo eso era posible. Tuvimos ese caso como 2 veces. Vimos cámaras, obviamente, investigamos y demás, pero el carro nunca se movió de donde estaba. Entonces, llegamos a concluir de que ya estaba llegando al punto de que los clientes estaban teniendo alucinaciones producidas muy probablemente por estas entidades. O sea, los hacían ver cosas que no estaban sucediendo. Entonces ahí fue donde ya nos empezamos como a preocupar un poco más. Y en mi casa, cuando yo llegaba al apartamento, también empezaron a pasar cosas. Que ahí fue donde yo dije, ¿será que esto lo persigue a uno? Porque ya habían cosas, digamos, como vasos que se caían, me despertaba en las noches y yo veía como que había una silueta, pero luego trataba como de despertarme un poco más y no veía nada, entonces yo decía, bueno, probablemente fue un sueño, o me lo imaginé, o como estaba medio dormido y despierto lo vi, y luego leí que también hay entidades que lo pueden perseguir a uno, y que bueno, lo mejor que uno puede hacer es como alejarse y empezar como alejarse de la raíz o del origen de las cosas y empezar como a hacerse una limpia básicamente, ya sea religiosa o espiritual, lo que se quiera, pero empezar a tratarlo porque sí es posible que te puedan perseguir. Y ahí empezaron a pasar muchas cosas más, por ejemplo, yo no podía dormir, tenía pesadillas, soñaba con muerte, con que había, eh, con que yo mataba a algunos familiares o que familiares me mataban a mí, o que tal vez yo estaba en un corral con toros, siempre recuerdo que soñaba con toros y que los toros me perseguían y me mataban y era como muerte, 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 muerte y no descansaba. De hecho yo molestaba mucho con un meme que decía como dormí pero no descansé. Así, o sea, me identificaba con porque yo decía, de verdad yo duermo pero no descanso, o sea,